Muy buenas tardes, soy el profesor Héctor Santos, responsable del grupo Aristóteles, y hoy día vamos a comenzar a hacer un video dedicado a los alumnos del Colegio Nacional con el tema de probabilidades, dirigido exactamente a los alumnos de quinto grado de secundaria. Dada la coyuntura actual, se están obligando a hacer clases virtuales y en la cual quiero aportar mi granito de arena haciendo este tema. Y comenzamos. Probabilidades. Profesor, definición. Viene a ser dada del resultado del cociente. Perdón, profesor, ¿cociente qué es? Está asociado con la división entre número de casos favorables sobre número de casos posibles. Profesor, ¿cómo sería acá? Número de casos favorables sobre número de casos posibles. El suceso de un evento está relacionado en un rango en la cual va desde 0 hasta 1, que puede ser mayor, igual o menor, igual. A eso se define en este caso la probabilidad, en la cual puede ser un evento imposible y un evento seguro. Acá colocamos imposible. Imposible es cuando no se va a dar, como por ejemplo alguna fiesta, alguna actividad en la cual involucra gran cantidad de personas, no se va a dar este año. Es imposible. Y un evento seguro que sí se va a dar. Profesor, y entre imposible y seguro, ¿quién está? Mitad y mitad. Profesor, y dígame en este caso un ejemplo de mitad y mitad sería las monedas. El nuevo sol, que puede salir cara o puede salir sello. La probabilidad de que salga cara o la probabilidad de que salga sello viene a ser un medio. ¿Un medio por qué? Algo cortito, mira. Sé que hay bastantes videos relacionados con la explicación de monedas, en la cual no me gusta tanto explicarlo, ¿no? Pero solamente es algo corto porque quiero hacer otro tipo de problemas. ¿Cuántas posibilidades hay acá? En total hay 2 posibilidades. Esos son los casos posibles. Y los casos favorables que te salga cara, como hay una sola cara, sería un medio. Por eso la probabilidad que te salga cara es un medio. Y profesor, la probabilidad que te salga sello también viene a ser de un medio. ¿Por qué? ¿Cuántos casos posibles hay? Hay 2, profesor. ¿Y cuántos sellos hay acá? Hay 1, profesor. Por eso digo mitad y mitad. ¿Correcto? Profesor, ¿y cuándo viene a ser un evento improbable? Un evento improbable viene a ser, como ahorita lo llaman, la timba, relacionado con los dados. O como la gente de antaño relacionaba, en este caso, le decían la palabra, vamos a jugar cachitos. O sea, con los daditos, ahí sacar una cierta cantidad de números, ¿no? Improbable viene a ser, dibujo mi dado, un cubo, y pregunto yo a los jóvenes, ¿un dado cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, ¿correcto? Y voy a hacer acá un ejemplo cortos para que tú me entiendas en este caso cómo salen estos problemas. Profesor, la probabilidad, voy a escribir acá los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La primera pregunta para el joven. Dígame usted la probabilidad de sacar el número 4. Escribo. Probabilidad de obtener el número 4. Pregunto yo, hijo, mira, ¿cuántas caras ves
en el dado. 6 caras, profesor. Eso viene a ser casos posibles. ¿Y cuántos números 4 ves en el dado? Solamente uno. Los casos favorables es 1. Casos favorables, 1 de un total de 6. Profesor, uno un poquito más tranca. No te preocupes. Probabilidad de, obtener un número par. Par, profesor, refréscame la memoria. Par viene a ser los números en este caso que tienen mitad. ¿Cuántos números son en total? Son 6 números, profesor. Número par, 2, 4, 6. Pregunto yo, ¿cuántos casos favorables hay? El 2, el 4 y el 6. Son 3 casos, profesor, favorables. ¿Y cuántos casos totales o cuántos casos posibles hay? 6. Entonces, mitad, mitad, ¿qué te digo acá? Un medio. La probabilidad al momento de lanzar un dado de obtener un número par viene a ser de un medio. Profesor, un poquito más difícil. No te preocupes, hijo. Estamos para saturar el cerebro. Probabilidad de obtener una suma pero esto tendría que ser ya en este caso con 2 dados. Mayor a 10. Profesor, esto tendría que ser ¿cómo? Con 2 dados. ¿Cómo sería en este caso? Dibujo otro dadito que está acá. Disculpen el dibujo, claro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profesor, ¿por qué dibujas 2 dados? Porque ahora el espacio muestral viene a ser en este caso la cantidad posible, aumenta. Y como ahora las cantidades aumentan, entonces, ¿cuántos resultados puedes obtener acá? 6. De este dado, ¿cuántos resultados puedes obtener acá? 6. Entonces, ¿cuántos casos totales va a haber? 6. Por 6 sería ¿cuánto? 36. Y profesor, ¿qué pasaría si yo agrego un dado más? Este tiene 6, este tiene 6 y este tiene 6. Tendrías que multiplicar 6 por 6 por 6, que sería 216, ¿correcto? Ahora, yo te pregunto, tenemos que colocar acá, ¿cuáles son los números que puedo obtener mayor a 10? El 1, sumado con 1, ¿cuánto me va a dar? 2. ¿Y 2 es mayor a 10? No. El 1, sumado con 2, ¿cuánto me va a dar? 3. ¿Y 3 es mayor a 10? No. Creo que con el 1 ya está claro, ¿no? El 1 con el 6, ¿cuánto suman? 7. ¿Es mayor a 10? No, descarto. El 2 con el 6, agarro el menor con el mayor. 2 más 6, 8. ¿Es mayor a 10? No. El 3 con el 6, ¿cuánto me da? 9. ¿Es mayor a 10? No. El 4 con el 6, ¿cuánto me va a dar? 10. ¿Es mayor a 10? No. No es mayor, es igual. El 5 más 1, 6. ¿Mayor a 10? No. Avanzo, profesor. El 5 con el 4. 5 más 4, 9. ¿Mayor a 10? No. 5 más 5, 10. ¿Mayor a 10? No. 5 más 6, 11. ¿Mayor a 10? Sí. Primer caso. En el dado 1 y en el dado 2. Si en el dado 1 sale 5, en el dado 2 tiene que salir 6. ¿Correcto? Profesor, ¿y el 6 con el 4 es mayor a 10? Sí. No, perdón, no. ¿Por qué? Porque es igual. El 6 con el 5, 11, ¿es mayor a 10? Sí. Acá sería el 6 con el 5 y sería ¿qué más? El 6 con el 6. ¿Correcto? Y yo te pregunto, 5 más 6, 11, ¿mayor a 10? Sí. 6 más 5, 11, mayor a 10 también. Y 6 más 6, 12, mayor a 10 también. ¿Cuántos eventos favorables hay? 1, 2, 3. 3 sobre 36, tercia, tercia. ¿Esto sería cuánto? Un doceavo. ¿Correcto? Ahora, ese es un evento improbable, generalmente ligado con dados. Un evento probable.
es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos los problemas de la urna. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá colocamos una bolita azul. Ahora, como nosotros estamos en el tema de probabilidad, pregunto yo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bolita negra? Profesor, la probabilidad siempre es casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? Bolita negra. ¿Cuántos casos favorables hay? 5, profesor. Sobre casos posibles. ¿Cuántos casos posibles hay? 6. Casos posibles son la cantidad. Y profesor, ¿y cuál es la probabilidad de sacar una bolita azul? Para sacar una bolita azul, ¿cuál es la bolita azul? ¿Cuántos casos posibles hay? 1. Sobre, ¿cuántos casos totales hay? 6. Un sexto. Entonces, si yo te pregunto, en un caso probable viene a ser que la mayoría sea de un solo color y la minoría sea de otro color, ¿correcto? Caso probable con la bolita negra, porque casi un total es negra y solamente uno es azul, ¿correcto? Creo que mediante esta explicación podemos en este caso avanzar con otros ejercicios, ¿correcto? Problema número 1. Si leemos los 3 problemas, ¿cuál es la probabilidad de sacar un as de una baraja de naipes? La probabilidad de extraer 2 cartas de una baraja que sean diamantes. La probabilidad de extraer 3 cartas que sean del mismo palo. Todo va a ser en este caso referido con naipes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para que nos ayude el problema es colocar los naipes acá para desarrollar los 3 problemitas que están contenidos en el problema número 1. Profesor, primero, esto vendría a ser la cantidad total que hay. ¿Cuántos hay? Del 1 al 13 hay 13 naipes. ¿Cuántos palos hay? Hay 4 palos. 13 por 4 me saldría 52. Esos son mis casos totales, ¿correcto? Entonces, la probabilidad de sacar un as de una baraja de naipes sería, la probabilidad P mayúscula sería igual, vamos, ¿cuántos ases hay acá? Hay 4 ases, profesor. 4. ¿Y la cantidad de casos totales cuántos son? 52, profesor, porque hay 52 naipes. Saco cuarta. ¿Esto cuánto va a ser igual? Esto va a ser 1 y esto va a ser 13. La probabilidad de sacar un as de una baraja de naipes es un 13avo. ¿Correcto? Seguimos. Profesor, ¿cuál es la probabilidad de extraer 2 cartas de la baraja y estas sean de diamantes? Acá ya aumenta un poco la dificultad. Si antes era 1, ahora te dicen 2 cartas. La probabilidad. Profesor, me hablas de diamantes, entonces me enfoco en la última fila. Correcto. ¿Cuántos diamantes hay acá? Hay 13 diamantes. Ahora, sería 13 cartas de diamantes de un total de ¿cuánto? De 52. Eso sería la primera carta que voy a sacar. Pero profesor, me dicen 2 cartas, entonces voy a sacar otra carta más. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá lo vamos a multiplicar. ¿Correcto? Ahora, yo pregunto, mira, saco esto. Esta es mi primera carta de diamante que saqué. ¿Cuántos me va a quedar? ¿Cuántos diamantes te va a quedar? Del 1 al 12, profesor, solamente me va a quedar 12. Pero ahora, ¿cuánto va a ser tu espacio total? En total, profesor, 13 más 13 más 13, 39. Y 39 más 12 sería ¿cuánto? 51. Muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros, profesor, multiplico y divido? No, pues. Acá la cosa es simplificar. 13ava, 1. 13ava, 4. Cuarta, 1. Cuarta, 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad en este caso de sacar? Sería 3 sobre 51. ¿Correcto? Y profesor, esto es para la primera, esto es para la segunda y para la tercera. Para la tercera también, hijo, va a ser lo mismo. Pregunto,
probabilidad de extraer 3 cartas que sean del mismo palo. Acá ya un poquito varía ya la cosa. Tiene la idea de la segunda, pero hay que agregarle algo más. Mira, primero, la probabilidad de sacar una carta del mismo palo. Saco, ¿cuántas cartas? Hay que suponer el mismo palo, o sea que sean de una sola figura, ¿correcto? Sigo con los diamantes. Saco esta carta, que serían, del total de palos de acá, serían 13, ¿correcto? Hay 13 cartas del mismo palo. De un total, ¿de cuánto? De 52. Esto vendría a ser la primera carta. Ahora, profesor, la segunda carta, ¿cuánto va a ser? Sacas esto. Entonces, profesor, ¿cómo quedaría esto? ¿Cuántas cartas va a quedar en este caso? Va a quedar 12 cartas de un total de ¿cuánto? De 51. ¿Correcto? Eso sería para la segunda carta. Y profesor, ¿por qué colocas uno más? Porque me dicen 3 cartas. Y cuando me dicen 3 cartas, ¿cuántas cartas en total tienes para escoger? Tienes 11 cartas. Pero si tú te das cuenta, al inicio tenía 52. Sacas uno con 51. Sacas uno, ¿cuánto sería acá? 50. ¿Correcto? Y eso sería en este caso sacar 3 cartas de un mismo palo. Pero acá falta. ¿Qué pasa? Voy a simplificar. 13ava 1, 13ava 4. Cuarta 1, cuarta 3. ¿51 tiene tercia? Sí. 5 más 1, 6. 6 es múltiplo de 3, sí. Tercia 1, tercia 17. Entonces, ¿cuánto sería acá? Sería 11 sobre 17 por 5, 7 por 5, 35, 850. Profesor, y dígame en ese caso, ¿eso sería la manera? Sí, pero acá falta algo. Quiero que leas bien, porque como te vuelvo a decir, eso tiene un poco de la segunda. ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer 3 cartas sean del mismo palo? Este resultado sería para un solo palo. Un solo palo, profesor, o sea espada, o sea trébol, o sea corazón, o sea oros. Pero yo pregunto, ¿cuántos palos en total hay? Hay 4. Entonces, si esta probabilidad es para un solo palo y me dicen de que sean del mismo palo, o sea, que sea universal, entonces a esto ¿por cuánto lo vas a multiplicar? A esto lo vas a multiplicar por 4. ¿Y por qué lo multiplicas por 4? Porque hay 4 palos, ¿correcto? O sea, tú puedes sacar espadas, bacán. O puedes sacar trébol, bacán. Puedes sacar corazón o puedes sacar oro, bacán. Pero lo tienes que multiplicar por 4 porque puede ser cualquiera de ellos. Esto es para uno solo, pero puede ser para cualquiera. Es por eso que yo lo multiplico por 4. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá sacamos mitad 2, mitad 4, 2, 25. Entonces, ¿cuánto sería? 22 sobre 425. Eso sería el otro. Pero, profesor, ¿hay otro método en este caso de calcular de esa manera? Claro. Profesor, ¿cómo? Como hemos comenzado, la probabilidad que es casos favorables sobre casos posibles. ¿Cómo sería? Casos favorables, pregunto yo. Solamente nos enfocamos para un solo palo. ¿Con un solo palo? Uno de ellos, una de las filas. Agarro espadas. Profesor, y acá vamos a trabajar con combinación. Hablar de combinación y hablar de permutación, estamos hablando de distintas cosas. En combinación no interesa el orden. En cambio, una permutación sí interesa el orden. ¿Cómo es eso, profesor? No entiendo. Cuando nosotros hablamos de una combinación que no interesa el orden, acá te dicen cuál es la probabilidad de extraer 3 cartas.
que sean del mismo palo. Ah, ya, yo puedo sacar un 13, yo puedo sacar un 6, yo puedo sacar un 2. No hay orden, con tal que solamente sean de un mismo palo. En cambio, en una permutación que se asocia generalmente, hay una cierta cantidad de personas en la cual se van a sentar en una cierta cantidad de asientos reducidos. Ahí sí interesa el orden y vamos a llegar a resolver un problema de ello. No se preocupe, todo paso a paso. Seguimos. Pregunto. Como acá me hablan solamente 3 cartas de un mismo palo y no me dicen que tengan que ser consecutivos, el orden es lo de menos, entonces estamos hablando de una combinación. Entonces acá colocamos la combinación. Correcto. Para un palo, pregunto yo, para un palo, ¿cuántas cartas hay en total? Para un palo, desde el 1 hasta el 13, ¿cuántas cartas en total hay acá? 13. Pero tú, ¿cuántas cartas quieres sacar? 3. Los casos favorables, ¿correcto? De 13 cartas de un palo, tú solamente tienes que sacar 3. Pero como me dicen de un mismo palo, yo pregunto, ¿cuántos palos en total tiene la baraja de naipe? 4 palos. Espada, trébol, corazón y diamante. Y entonces a esto le voy a multiplicar por 4. Y mira, esto se va a asociar bastante a lo que está acá. Quiero que visualices. Y los casos posibles. Pregunto yo, ¿cuántos hay en total? ¿En total cuántos hay? Hay 52, profesor. ¿Y cuántas cartas vas a sacar? 3, profesor. Y acá lo que nosotros tenemos que hacer es esto. Coloco acá. La fórmula de combinación n con k va a ser igual el cociente de n factorial por n menos k factorial por k factorial. Entonces, esa es la fórmula. Voy a resolver cada uno de ellos acá. ¿Correcto? Profesor, combinación de 13 en 3. ¿Cuánto vale n? 13. ¿Cuánto vale k? 3. Esto sería 13 factorial sobre n menos k. 13 menos 3. 10 factorial por k factorial, que vale 3, ¿no? K vale 3. Y esto de acá se descompone. Esto sería 13 por 12 por 11 por 10 factorial sobre, esto sería 10 factorial por 3 por 2. Y 1 no se coloca. Profesor, no entiendo. Cuando tú me hablas en este caso de n factorial, esto va a ser igual discúlpeme, 1 por 2 por 3 hasta llegar a un valor de n, la multiplicación. Ahora, si nosotros hablamos de 13 factorial, sería 13, 12, 11, 10, 9, hasta el 1, ¿correcto? Y hablar de 10 factorial lo dejo ahí. ¿Para qué? Para que esto de acá se elimine, ¿correcto? 3 por 2, 6, sexta, 1, sexta, 2. Entonces, ¿cuánto sale ese resultado? Sería 13 por 22. Ahí nomás lo dejo, ¿correcto? Ahora, profesor, acá nos faltaría resolver esto de la parte de acá, que es la parte más engorrosa. 52 combinatorio de 52 con 3. Esto sería 52 factorial. Si reemplazo en la fórmula 52 menos 3, ¿cuánto sería acá? 49 factorial por 3 factorial. Profesor, yo voy a descomponer del mayor hacia el menor. ¿Esto qué sería? 52 por 51 por 50 por 49 factorial sobre 49 factorial. 3 factorial, 3 por 2. Aunque debería dejarlo ahí nada más, ¿sabes por qué? Porque ahí esto se simplifica en realidad. Lo voy a dejar solamente como 3 factorial acá, por favor. Y acá también lo voy a dejar como 3 factorial, ¿ya? Porque ahorita vas a ver qué es lo que va a salir. Y esto no lo simplifico, lo dejo igualito. Sería 13 por 12, ¿correcto? Se va ahí, esto sería acá 12 por 11 sobre 3 factorial. Ahora mira, 4. Ahora voy a colocar los datos que me han salido. ¿Esto qué sería? Por 13, por 12, por 11, sobre 3 factorial. Sobre, abajo, ¿qué sería todo esto? Sería 52 por 51 por 50 sobre 3 factorial. Acostúmbrate.
veo la división de dos fracciones. Cuando el numerador de ambas fracciones o el denominador de ambas fracciones son iguales, se simplifica. Entonces, esto se anula y esto se anula de acá. Y mira qué es lo que te va a quedar. Te va a quedar el 4, lo dejo acá, multiplicado por 13, por 12, por 11, sobre, en este caso, abajo, ¿qué sería? 52 por 51 por 50. Y te pregunto, todo esto que ves acá, es casi idéntico a esto que está acá. 13, 12, 11, 13, 12, 11. 52, 51, 50, 52, 51, 50. Profesor, ¿el 4 no está? El 4 que hemos dicho, lo multiplico al final. ¿Y ese 4 por qué lo multiplicas al final? Porque en total, ¿cuántos palos son? Son 4 palos. Y al final, ¿el resultado cuánto te va a dar? Te va a dar 22 sobre 425. Si tú ya... No tengo ahorita calculadora, si no lo haría en este caso. ¿Correcto? Esto es otra manera de resolver un problema en base de naipes. Como te vuelvo a decir, combinación no interesa el orden, en una permutación sí interesa el orden. Hay que saber diferenciar cuál voy a aplicar, no es aplicar por aplicar. ¿Correcto? Y vamos con el siguiente ejercicio. Problema número 2. Tenemos el texto. En el asentamiento humano José Carlos Mariátegui se estima que el 5% de la población padece una enfermedad respiratoria, como lo que ahora tenemos en este caso, el coronavirus, ¿no? A nivel mundial, está afectando a todos. Para poder detectarla, se realizó una prueba que diagnostica que, como muchas, pueden dar falsos positivos como falsos negativos, ¿no? Las pruebas que son rápidas, ¿no? Se sabe que en pacientes que se sufren este mal, un 90% da positivo, en cambio un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Si tomamos un poblador al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad? En realidad, a veces el tema de probabilidad es bien engorroso, pero lo que tú tienes que tener en cuenta es lo siguiente. Acá vamos a aplicar el diagrama del árbol. Primero estamos hablando del asentamiento humano. Estamos hablando de la población. Y en la población, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Acá padecen la enfermedad y acá no padecen la enfermedad. Profesor, el 5% de la población padece la enfermedad, entonces acá coloco el 5%. ¿Cuánto le falta el 5% para llegar al 100%? 95%, profesor. Ahora, ¿qué me dice? Que los pacientes que sufren van a dar positivo y los 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. Entonces, acá estos dos grupos también se subdividen, ¿correcto? ¿En qué? En positivos, positivo, negativo. Acá sería positivo y acá sería negativo, ¿correcto? Los que padecen, se sabe que en pacientes que sufren este mal, un 90% da positivo. Positivo, un 90%. Negativo, un 10%. En cambio, un 94% de los individuos que no la padecen dan negativo. De los que no la padecen, un 94% dan negativo. Entonces, positivos, ¿cuánto sería? El 6%. Porque la suma, ¿cuánto tiene que dar? El 100%. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Si tomamos un poblador al azar, en pocas palabras, si estamos hablando de probabilidad, profesor, probabilidad, usted me dijo casos favorables sobre casos totales. Pregunto yo, el poblador al azar sería todo, o sea, el 100%. ¿Correcto? Y casos favorables. ¿Cuál es la probabilidad de
que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad. Dé positivo y sufra la enfermedad. Acá está la población, acá están los que sufren, acá están los que no sufren. Los que padecen, los que no padecen. Entonces me voy por acá. Sufre la enfermedad, estoy por acá. Y es positivo, estoy acá. Entonces, el camino a seguir sería todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos escribir? Acá lo voy a escribir. Casos favorables sería igual. ¿Qué vas a multiplicar? El 5% multiplicado por el 90%. ¿Eso cuánto va a ser igual? Eso va a ser igual, 5 por 9 sería, acá sería 5% por 90%, ¿correcto? Se va, 5 por 9, 45 sobre 10%. Entonces, ¿esto cuánto sería? Esto sería exactamente 4,5%. ¿Eso qué sería? Los casos favorables. En pocas palabras, he hecho muy largo esto. En realidad, 5 por 9, 45 con el 0, sería 450 sobre. Porcentaje es 1 sobre 100. Acá sería 1 sobre 100. ¿Cuántos ceros ves acá? 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, elimino 1, elimino 1. ¿Cuántos me quedan? Me quedan 3 en realidad. Esto sería 0,045. ¿Por qué? ¿Cuántos ceros ves acá? 3. Entonces sería 1, 2, 3. Acá sería 0,045. Y profesor, esto sería 0,045 sobre 100%. Si tú hablas del 100%, 100% es 1. Acá sería 1. ¿Y cuánto sale un número dividido entre 1? Sale lo mismo. ¿Cuánto? 0,045. Correcto. Y eso sería la respuesta para que el poblador dé positivo y sufra la enfermedad. En conclusión, primero, construye tu diagrama del árbol. Lo segundo, casos favorables sobre casos totales. Casos totales me hablas de un poblador al azar, el 100% que es 1. Los casos favorables, que dé positivo y sufra la enfermedad, que padezca la enfermedad y que dé positivo. Multiplico estos dos, como ves acá, 5 por 90, 450, y porcentajes 1 sobre 100, 1 sobre 100, 100% sería 10.000, 0 con 0 se va. ¿Cuántos ceros ves acá? 3. Entonces la coma que está acá corre 3 veces. 1, 2, 3, que sería 0,045. Lo reemplazo y dividido entre 1 me sale esa misma cantidad. Y ahora, ese es un problema que está en tu libro de quinto de secundaria. Y ahora vamos a resolver problemas de probabilidad de la CEPRE San Marcos. Y seguimos con un problema de la PRE San Marcos ligado con el tema de probabilidad. En cierto país, el 70% de las aeronaves ligueras que desaparecen en vuelo son posteriormente localizadas. Ya. De las aeronaves que son localizadas, el 60% cuenta con un localizador de emergencia, mientras que el 90% de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. Una nave que tiene localizador de emergencia ha desaparecido. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea localizada? Tantas palabras de localizar, no localizada, localizador, no tiene localizador, marea. Vuelvo a escribir. Las aeronaves que desaparecen. Acá. Aeronaves que desaparecen. ¿Qué me dicen? Son posteriormente localizadas. Entonces, acá hago mi línea, acá también hago mi línea, mi división. Acá son localizadas. Y entonces, acá, ¿quién están? Las no localizadas. ¿Qué más digo? El 70% de las aeronaves que desaparecen en vuelo son posteriormente localizadas. El 70% son localizadas. No localizadas, ¿cuánto sería?
el 30%, porque la suma de estos dos tiene que dar el 100%. ¿Qué dice de las localizadas? Que hay algunos que tienen localizador de emergencias. Tiene localizador. Y esto no tiene localizador. ¿Y qué dice? De las aeronaves que son localizadas, estoy acá, el 60% cuenta con un localizador. El 60% cuenta con un localizador y un 40% no cuenta con localizador, porque la suma de estos dos, ¿cuánto tiene que dar? El 100%. ¿Qué más dice? Mientras que el 90% de las aeronaves no localizadas, estamos hablando de acá, lo divido, acá tiene localizador y acá no tiene localizador. ¿Qué dice? El 90% de las aeronaves no localizadas no cuentan con dicho localizador. ¿No tienen localizador? El 90%. Entonces, ¿cuánto tienen el localizador? El 10%, porque la suma tiene que dar el 100%. Una nave que tiene el localizador de emergencia desaparecido, ¿cuál es la probabilidad de que no sea localizada? Entonces, la probabilidad viene a ser casos favorables sobre casos totales o casos posibles, ¿no? Entonces, los casos posibles, ¿cuál sería? Localizador de emergencia. Entonces, acá está localizador de emergencia, acá también tiene localizador de emergencia, entonces me voy por los dos caminos. ¿Correcto? Acá uno y acá está el otro. ¿Correcto? Ahora, ¿cuántos son localizadas? El 70%. Multiplicado por el 60%. Sumado. ¿Cuántos son acá? El 30%. Multiplicado por el 10%. Ahora, ¿cuánto me daría eso? 6 por 7, 42. Más acá, ya lo resolvemos para que veas en este caso cómo sale, ¿ya? Acá sería 70 sobre 100 por 60 sobre 100 más 30 sobre 100 por 10 sobre 100. Me había olvidado en este caso que tengo que hacerlo paso a paso, no lo puedo hacer de frente, ¿correcto? Porque hay algunos jóvenes que recién están comenzando con el tema de probabilidades y hay que enseñarles cómo se puede simplificar. ¿Cuántos ceros ves arriba? 2. ¿Cuántos ceros ves acá? 2. Pero acá también veo 2, profesor. La idea es simplificar, hijo. 1, 2, 1, 2. Quedó ahí. 1, 2, 1, 2. ¿Por eso también puedo hacer con el otro? Claro, normal, no hay problema. 6 por 7, 42. 3 por 1, 3. 42 más 3, ¿cuánto sería? Sería 45. Sobre. Acá está dividido sobre 100, acá está dividido sobre 100, entonces ¿sobre cuánto va a ser? Sobre 100. ¿Correcto? Esos son los casos posibles. Pero ahora, ¿qué te preguntan? Los casos favorables. ¿Cuáles serían los casos favorables? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea localizada? O sea, en pocas palabras, que no sea localizada y que tenga localizador. De que no sea localizada y que tenga localizador. Entonces, ¿qué sería acá? Sería acá el 30% multiplicado por el 10%. ¿Correcto? ¿Y esto cuánto va a ser igual? Lo resuelvo. ¿Esto cómo sería? 30 sobre 100 por 10 sobre 100. Y ahora, como te vuelvo a decir, simplificación, 2 ceros abajo, 2 ceros arriba, 1, 2, 1, 2. ¿Qué te va a quedar acá? 3 por 1, 3. ¿Sobre cuánto? Sobre 100. Y estos resultados los voy a reemplazar. Casos favorables, ¿qué sería? 3 sobre 100. Sobre casos posibles, ¿cuántos serían?
45 sobre 100. Jóvenes, cuando tú vas a dividir fracciones y la manera más directa de simplificar es mirando numerador, denominador, numerador, denominador. Si yo tengo algo que en el numerador se repite, lo puedo simplificar, o algo en común, ¿correcto? Si nosotros vemos acá numerador, denominador, numerador, denominador, ambos denominadores son iguales, profesor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a simplificar. Y simplemente trabajo con lo que me queda. ¿Qué es lo que te queda acá? 3 sobre ¿cuánto? 3 sobre 45. Y yo te pregunto, ¿3 y 45 tienen algo en común? Sí. ¿Qué es lo que tienen? Tienen tercia. Entonces sacamos tercia 1, tercia. ¿Cuánto sería acá? 15. ¿Y esto qué sería igual? 1 sobre 15. Y eso sería el resultado de nuestro problema. Más que todo, muchas gracias por todo lo que... por escucharme y por mirarme. A todos los jóvenes, que este video va dedicado para ustedes, y quiero llegar también a las partes que están más alejadas de acá de la capital de Lima, a los jóvenes que viven en la sierra, a los jóvenes que viven en la selva, que poco a poco vamos a llegar, que no me voy a olvidar, porque siempre fue, bueno, no un sueño, sino quiero contribuir que esos jóvenes que son el futuro del Perú tienen que enriquecerse más. Y creo que en la educación no hay pierde, ¿correcto? Y voy a seguir grabando video tras video, voy a estar así de cargoso, pero la cosa es que quiero que aprendas, ¿correcto? Y esa es la idea, y yo siempre voy a estar pendiente. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden entrar a que es mi grupo Aristóteles, o si no a mi canal de YouTube, que poco a poco vamos a estar subiendo videos relacionados a todo lo que es la matemática. Si ustedes desean algún tema especial, me lo hacen saber, me lo escriben, en este caso por el Facebook, hasta también tengo cuenta de Instagram. Pero la cosa, siempre comunícame, mándame tus consultas, mándame tus dudas, que yo siempre voy a estar pendiente de ustedes. Soy el profesor Héctor Santos y eso es todo. Muchas gracias y bendiciones.